No. Entonces acá les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí están, ahí les muestro lo que es todo lo que incluye esta formación. Por eso es que doy por sentado que saben terapia floral, porque si no es mucha información, y si alguien no tiene terapia floral, se lo doy al archivo para que mínimamente tengan refrescado lo de terapia floral, porque en realidad la medicina, la base de la decodificación biológica es la medicina germánica y todo lo que tiene que ver con el transgeneracional, es decir, las emociones o los conflictos, ya sean biográficos, que los trata la medicina germánica, o heredados, que lo trata el transgeneracional, son conflictos que van a activar programas de supervivencia, que es sobre lo que tratan las leyes de Hammer que vamos a ver hoy. Y esto es lo que vamos a ver, medicina germánica, transgeneracional, que es la teoría de la decodificación biológica, la vamos a ver en los primeros 5 módulos. Los primeros 4 módulos van a ser medicina germánica, vamos a hacer un módulo de transgeneracional. Yo les voy a ir dando material para que lean, libro, bibliografía, les mandé un video, que ahora lo voy a poner en el grupo porque se incorporaron más personas. Y los últimos módulos, que va a ser el sexto, séptimo y octavo, vamos a ir viendo recursos terapéuticos, Gestalt y constelaciones también como terapias. La terapia floral la voy a ir mencionando en cada conflicto, hoy no vamos a verlo porque hoy lo que vamos a ver son las 5 leyes, pero ya a partir del módulo que viene, que vamos a ver cerebro antiguo, cuando veamos qué programas se activan del cerebro antiguo frente a determinados miedos, bueno, vamos a aplicar las flores para los miedos. Cuando veamos que hay programas que se activan por necesidad de protección o por el miedo a la no supervivencia, bueno, vamos a ver flores para esos miedos. Cuando necesitemos flores para o resolver conflictos que tengan que ver con la autovaloración, veremos flores para esos conflictos de valoración. Entonces, la terapia floral la voy a ir dando a la par que vamos dando la medicina germánica. Y después vamos a finalizar, después de las 5 clases que vemos todo lo que es la medicina germánica y el transgeneracional, vamos a hacer intervenciones con abordajes terapéuticos. Entonces, el tema, los doy así como que después lo van a ver en la bibliografía, pero un cuadro, digamos, de cómo nuestro cuerpo y nuestra psique procesa las emociones. De lo que nosotros vemos consciente, de lo que nosotros creemos eh, eh, que sabemos porque lo tenemos en un nivel consciente, hay una gran parte que puede estar que está en el nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque como los mandatos, las creencias, hacen que categoricemos como que algunas emociones no se pueden sentir, que sí, está bueno sentir alegría, amor, pero la pena, la rabia y todo eso no, y tenemos emociones que juzgamos como negativas o situaciones que juzgamos como negativas, eso que no queremos admitirlo a nivel consciente va a pasar al inconsciente. Entonces, tenemos debajo, la cantidad que tenemos de información de inconsciente a consciente es como que digamos, bueno, un iceberg, ¿no? Vemos el pedacito de arriba, pero abajo es mucho más grande lo que está sumergido que lo que aflora. Eso en promedio. Después, en cada persona, ese porcentaje o digamos, o esa conexión entre consciente o inconsciente va a depender del trabajo personal que haga cada uno en el autoconocimiento. La mejor terapia que hay es el autoconocimiento, ¿no? Yo por eso siempre digo que la terapia floral ayuda no solo a
a tratar las emociones negativas o que nos dañan de tristeza, de angustia, de odio, sino también que nos ayudan a conocernos, nos ayudan a integrar esas emociones, a no juzgarnos por tener esas emociones, porque cada una tiene una función. El miedo de protegernos frente a situaciones que sean peligrosas, lo que pasa que cuando el miedo es desproporcionado nos está limitando. La rabia o la ira tienen la función de poner un límite y de ser un mecanismo de defensa. Cuando reprimimos esa rabia, no nos estamos defendiendo en situaciones en donde si la dirigiríamos bien sería poner un límite y ya está. Y cuando la reprimimos y la reprimimos, nos queda en el inconsciente y nos está afectando físicamente y nos está dañando órganos como el hígado, como la vesícula, es decir, desde la medicina china, cada emoción desencadena en un órgano. Entonces, si eso no está en el nivel óptimo, que es la de cumplir una función y después soltarla, y nos queda resintiendo esas emociones, van a parar al inconsciente, van a parar a algún órgano, y ahí es en donde esto que vivimos y que no lo podemos llevar a la conciencia y soltar, empieza a ejercer efectos en nivel físico. ¿Cómo es este mecanismo de que pasa al inconsciente? Porque estas emociones que no podemos tenerlas conscientes, pasan a nuestro cuerpo a través impactando en el sistema límbico. El sistema límbico está integrado por la amígdala, el tálamo, el hipocampo, y finalmente terminan desencadenando o haciendo fusible efecto en el hipotálamo. Por eso es que muchas emociones que son intensas, que no las podemos procesar, empiezan impactando en nuestro sistema límbico, terminan impactando en el hipotálamo, y el hipotálamo es la primer glándula de todo el quimiostato que es nuestro sistema glandular, eh, que fabrica, digamos, las hormonas para que tengamos una homeostasis, ¿no? Y un equilibrio interno y la salud. Entonces, esta es la forma en que las emociones llegan a impactar en nuestro cuerpo. Este neocórtex, que es la corteza nueva, el cerebro nuevo, filtra alguna de estas y deja pasar otras. Algunas, las que son aceptadas o socialmente o políticamente correctas, las deja en un nivel consciente, y las que no puede filtrar, las que no puede tenerlas en luz, en conciencia, pasan en sombra y se quedan en nuestro inconsciente y en nuestro cuerpo. Estas emociones pueden ser primarias, secundarias, pueden ser transgeneracionales, es decir, heredadas, que nacen con nosotros porque la heredamos de nuestros ancestros, y pueden ser sublimes cuando ya estamos haciendo un proceso de autoconocimiento y de liberación de emociones, y estamos haciendo todo un proceso de evolución espiritual, y también hacemos un trabajo interno de autoconocimiento y de sanación y de ver qué emociones me provocan y por qué y cuál es el sentido y qué tengo que soltar y con qué me quiero quedar. Recién ahí podemos hablar de emociones sublimes o emociones del ser. Pero las emociones primarias es la emoción reprimida u oculta en el inconsciente biológico. Podemos tener una emoción primaria también que no sea reprimida, qué sé yo, la alegría no la reprimimos, a menos que esté mal visto ser alegre, ¿no? Pero sí está mal visto sentir miedo, y tal vez podemos sentir miedo y lo reprimimos, y lo tenemos, ahí no lo liberamos. O podemos sentir ira o bronca cuando alguien nos descalifica, y bueno, como no se puede expresar la ira o no está bien visto, entonces esa emoción reprimida queda oculta en el inconsciente biológico. Esa sería la emoción primaria, y la emoción que tenemos que ir y encontrar para que la sanación se produzca.
¿Por qué? Porque la persona lo que va a quedar es en la emoción secundaria, que es la emoción social, la políticamente correcta, que enmascara a lo oculta. Entonces, cuando alguien viene y nos cuenta algo y nos cuenta esto, lo otro, nos está contando desde la emoción secundaria, desde todo el relato que se construyó a partir de lo que pasó, y, y es lo que muestra, pero en realidad está enmascarando a la emoción oculta. Y nos vamos a dar cuenta de cuando llegamos a esa emoción oculta, porque va a haber un cambio en la persona que va a hacer contacto con eso que tenía reprimido. Entonces, o se le van a llenar los ojos de lágrimas, o va a ser un, ajá, me di cuenta, o va a quedar sin necesidad de hablar y hablar y hablar para contarnos un relato que está más a nivel de la mente, mientras que la emoción primaria es hacer contacto con el alma y con eso que está profundamente guardado y que es la causa de esa represión de que después haya enfermedad. Entonces, los decodificadores tenemos que no dejarnos, bloquear, o no dejarnos, no entretenernos en el cuento y en el relato que nos hace el consultante, que es su emoción secundaria, sino ir a lo más profundo y encontrar la emoción primaria. Cuando podemos hacer esto, que ya vamos a ver las técnicas, vamos a ayudar a la persona a sanar. Si no, mientras se quede en el relato y echándole la culpa, o en el lamento, o en esto, que es la queja, o lo que nos cuenta, no está haciendo contacto con esta emoción primaria, que es fundamental para la sanación. Las emociones también pueden ser heredadas del transgeneracional, lo que nace con nosotros, la que heredamos de nuestros ancestros. Si nuestros ancestros vivieron con miedo a la pobreza, o miedo a la muerte porque estuvieron en la guerra, o miedo a la discriminación porque fueron discriminados, y eso no se sanó en las generaciones anteriores, nosotros vamos a heredar programas de nuestros ancestros. Por eso es que después de ver todo lo que es la parte de medicina germánica, vamos a ver el transgeneracional también. Y la emoción sublime, o la emoción del ser, que como les dije hoy, es la más importante y la que manifiesta nuestro estado real de desaprendizaje de todo lo que venimos repitiendo. Para poder sanar tenemos que dejar de repetir lo que repetimos en automático. Entonces ahí aparece una metaemoción, o un metasentimiento, que sería algo sublime y que tiene que ver con la compasión, con el entendimiento, con el reconocimiento de algo que han sufrido nuestros ancestros, con el perdón de alguien que a lo mejor sentimos que nos provocó algo que lo reprimimos, y de esa manera nos liberamos nosotros y liberamos también a las personas. La gestión de los conflictos emocionales es muy diferente en cada persona. ¿Por qué? Porque está sometida a programas aprendidos, gestados en el útero materno, o en edades muy tempranas, o también heredados. Entonces, un evento o determinados hechos que para alguien pueden ser conflictivos, para otro ni lo registra o ni siquiera los vive. O sea, si hay, por ejemplo, venimos con una carga como es en nuestro árbol, de mucho miedo, cuando alguien haga algún comentario sobre el tema de, uy, la guerra, la economía, esto y lo otro, cuando venimos trayendo eso en nuestro árbol, o cuando hemos vivido muy tempranamente determinadas emociones y han quedado atrapadas en nuestro inconsciente, un evento puede ser desencadenante de toda un sufrimiento, un estrés, que en otra persona lo toma, lo escucha, lo elabora, lo suelta, y no le implica ningún estrés. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene ya el programa previo que pueden tener otras personas. Entonces, no es que todos los estímulos disparen alarmas en todas las personas, van a disparar alarmas en las personas que ya tienen una predisposición por vivencias que han tenido a edades muy tempranas, o que ha tenido la madre cuando estaba gestando la persona,
y las vivimos dentro del útero, o también pueden heredarse en el ADN, en los genes. Entonces, para que un estímulo dispare las alarmas debe ser importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya un estímulo que dispare alarmas de estrés? Vamos a pasar de una normotonía, de tener ciclos diurnos y nocturnos, en donde, ¿qué es la normotonía? Estamos durante el día en simpaticotonía. ¿Para qué? Para poder actuar, trabajar, venir, hacer las cosas, y a partir de una determinada hora vamos a entrar en parasimpaticotonía, nos vamos a relajar, vamos a mirar una película, vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a compartir charlas con nuestros vínculos, y después a la noche vamos a una vagotonía más profunda, que es el sueño, y ahí entramos en reparación de todo lo que hemos estado haciendo en el día. Eso sería una normotonía o ciclos de un biorritmo normal entre lo diurno y lo nocturno. Pero cuando hay un estímulo que dispara alguna alarma de estrés, pasamos a tener una simpaticotonía constante y estar obsesionado con ese conflicto. Entonces ya perdemos la vagotonía necesaria para poder tener un buen descanso y para poder repararnos. Tenemos un ritmo circadiano en donde la liberación de hormonas a la noche, como la somatotrofina, como otras hormonas de reparación y de crecimiento, necesita que estemos durmiendo de mínimo 4 horas, y lo mejor es de las 10 a las 2 de la mañana, que es ahí cuando hay una máxima secreción de somatotrofina, cuando estamos durmiendo. Pero si nosotros nos acostamos a las 3 de la mañana, la somatotrofina y otras hormonas de reparación no se liberan, y eso nos va a provocar un desgaste, un envejecimiento, con el tiempo enfermedad. Entonces es importante poder resolver los conflictos para tener la vagotonía necesaria para poder reparar y para poder vivir en salud. Vamos a la primera ley de Hammer. La primera ley de Hammer dice que para que un conflicto desencadene una enfermedad, o sea, para que tenga una intensidad tal que pueda ser causa de una enfermedad, el conflicto debe ser imprevisto e inesperado. Si yo todos tenemos conflictos y problemas en la vida, pero si es algo para lo que me voy preparando, es algo que lo pude ver, que lo pude charlar, que lo pude masticar, que lo pude digerir, que lo pude prever, que pude compartirlo con otras personas, esos conflictos no nos van a impactar con una intensidad tal en el inconsciente como para enfermarnos. El conflicto debe ser imprevisto o inesperado. De hecho, bueno, después le cuento cómo fue que Hammer hizo, digamos, toda esta ley, ¿no? Tiene que ser muy dramático. Tampoco es que por más que sea algo inesperado, si no es algo muy dramático, o sea, a ver, puedo haber tenido un accidente en el auto, pero se rompió el auto y bueno, y lo llevo al mecánico y me lo arregla. O sea, es un imprevisto, pero no es algo dramático que no tenga solución, ¿eh? Entonces tiene que ser muy dramático, el corte queda colapsado, se sobrepasa el umbral de tolerancia y se queda con obnubilación, incapacidad de pensar y decidir. Otra de las condiciones es que tiene que vivirse en aislamiento, no se puede comunicar, no lo puedo compartir con nadie. Y la última, no hay solución, no hay salida, sino solo sufrirlo. Bueno, ¿cómo fue que Hammer descubre esto? Porque Hammer fue un médico, hace poco que falleció, vivió hasta los 80 y pico de años, o sea que tiene que haber tenido una salud y una fortaleza impresionante, porque sobrevivió a un cáncer por la muerte del hijo, y después sobrevivió a un montón de persecuciones que le hicieron los médicos. Eh, pero ellos eran personas muy saludables, él y la mujer tenían una familia de 5 hijos, y él ya era oncólogo para cuando pasa este evento, y era una persona muy capaz, muy inteligente, había hecho 3 carreras simultáneamente, había estudiado teología, eh,
una carrera de técnico en aparatología, y de hecho él vivía ya de las patentes, entonces la medicina la hacía prácticamente como un servicio de honor. De hecho, el aparato con el que se hace la tomografía y se detectan los núcleos de Hammer eh, fue creado por él, y estaban en un círculo social muy alto porque él era muy reconocido como médico oncólogo. Entonces, en una fiesta que están en un yate de un jeque, eh, el hijo del jeque tira un tiro al aire y va y le impacta al hijo de Hammer, y bueno, lo terminan llevando a un hospital, pero bueno, el hijo finalmente muere. Entonces, al mes, él y la mujer tienen los dos cáncer, él de testículo y la mujer de ovario, y Hammer se pregunta cómo puede ser que ellos, que eran tan saludables, que nunca habían tenido nada, que tenían una nutrición excelente, un ritmo de vida impecable, ordenado, cómo puede ser que les aparezca a los dos un cáncer. Y ahí es en donde empieza a observar que eh, el, el- el cáncer se genera por un conflicto. El conflicto que dice tiene que ser muy dramático, no tiene que tener solución, como la muerte de un hijo, tiene que ser imprevisto, porque si a lo mejor el hijo se hubiera enfermado y hubieran estado preparados y hubieran hecho todo lo posible, y bueno, y ya se va preparando la persona para eso, pero cuando es así, de pasar a una fiesta a que te maten un hijo, es totalmente imprevisto y nadie está preparado para una cosa así. Y ellos lo vivieron en aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando quieren aclarar qué es lo que pasó, taparon todo, a ellos lo excluyeron, y todo eso se tapó y nunca se hizo justicia. Entonces, por eso es que él también pone que se vive en aislamiento, no se pudo comunicar, no encontraron apoyo. Por eso también es tan importante el contacto del terapeuta con el paciente en la terapia, porque puede pasar de vivir lo que vive en aislamiento a tener un acompañamiento. De hecho, nosotros como terapeutas somos acompañantes de proceso, y además de que, bueno, de que le vamos a dar los recursos de la medicina germánica, la terapia floral, otras técnicas que vamos a ver después, también el poder acompañar los procesos hace que la persona no los viva en soledad. Otra forma de sobrepasar este umbral de tolerancia psíquica es un proceso más lento de impacto emocional acumulativo, como por ejemplo podría ser un abuso, ¿no es cierto? No es un solo evento dramático inesperado, sino que es algo que también, ¿no? Es algo que es acumulativo y también puede hacer el mismo daño que puede hacer un solo evento imprevisto, inesperado. La medicina germánica se basa en la tribiología, es decir, lo que pasa en el nivel psíquico, que es alteración, estrés frente a eventos que activan estas alarmas de estrés, se vive como alteración, con insomnios, a pensamientos obsesivos y repetitivos. Esos serían los síntomas de este estrés por estar en una simpaticotonía constante. A nivel orgánico se vive con síntomas, ¿no es cierto? Hay dolores, molestias en distintas partes del cuerpo, a veces enfermedad, también dependiendo de la intensidad de la situación y que se cumplan todas las condiciones. Y también a nivel cerebral, que es lo que une lo psíquico con lo orgánico, a nivel cerebral, en los anillos concéntricos que se observan mediante la CAC, que son llamados los focos de Hammer, ahí es donde vemos la conexión entre lo psíquico y lo orgánico, está a nivel cerebral. En el cerebro hay un lugar para cada parte del cuerpo, para cada órgano, y el conflicto psíquico va y hace un impacto en el cerebro, ahí se forman los anillos concéntricos que se ven por una tomografía computada, y eso es lo que le llamaron los focos de Hammer, sus detractores, como burla, ¿no? Que le dijeron, bueno, estos son los
focos del loco Hammer, ¿no? Así como descalificándolos. Y bueno, y tanto que quedaron los focos de Hammer, los focos de Hammer, que bueno, cuando él después presenta todos sus estudios para que esta medicina sea válida, le dijeron que bueno, que iban a considerar que él tenía razón en lo que decía, si con 600 y pico tomografías él podía dar con un nivel de exactitud y del 100%, cuál era el cáncer viendo los anillos en las tomografías cerebrales, cuál era el conflicto, cuánto tiempo era que había tenido el conflicto, si ya había entrado en fase de reparación o no. O sea, él solamente viendo la TAC podía construir toda la historia de sus pacientes cuando presentó su teoría de la nueva medicina germánica. Y tuvo un acierto del 100%, por eso no pudieron descalificarlo, pero sí lo siguieron persiguiendo y tratando de descalificar de otra manera, diciendo que, qué sé yo, que era un loco, que era un brujo. O sea, se han dicho cosas muy feas. De hecho, estuvo preso en varios lugares, ¿no? El impacto emocional súbito o acumulativo se puede manifestar en la psique, como una enfermedad psiquiátrica, en el cerebro, como tumor, o en el cuerpo, e impactar en un órgano. El objetivo de nuestro abordaje terapéutico es liberar la emoción oculta. Cada vez que recibimos un impacto, una emoción queda secuestrada, oculta, y liberar esta emoción es la función de las distintas terapias o biodecodificación. Entonces dijimos que el impacto afecta a las tres partes a la vez, ¿no? La psique, el cerebro y el cuerpo. Las personas mentales lo viven con dolor de cabeza o un tumor, las viscerales con un problema orgánico, y las sobrepasadas pueden dar una enfermedad mental. Lo que tenemos que hacer es buscar la historia detrás de la historia. Por eso les decía, lo que tenemos que hacer es, la historia que nos cuentan es la emoción secundaria. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la historia detrás de esa historia que nos cuentan. Tenemos que encontrar el momento preciso en el que se produjo la huella neuronal o programación del evento. Cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo link y seguimos, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos ir encontrando esa huella? Cuando la persona nos empiece a hablar y a contar la historia, podemos escucharla 10, 15 minutos máximo, y después tenemos que hacer nosotros las preguntas y liderar nosotros la sesión, porque si no, la persona nos puede contar un montón de circunstancias, pero nos va a contar siempre desde la emoción secundaria, y que es la que no nos sirve, la que está tapando la emoción primaria, la que nos hace perder tiempo escuchando todas las justificaciones, y lo que tenemos que hacer es llegar a esa emoción primaria. Entonces, vamos a tener distintas técnicas para eso. Una es preguntar, ¿no es cierto?, ¿desde cuándo está este síntoma? Observar la reacción del consultante. Preguntarle cuáles son los pensamientos